sentimental out, but I adore you, so strong for you. Why go on stalling? I am falling, my love is calling. Why be shy? Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Our hearts and we live it. Let's take a chance. Arratsaldeon guztioi eta mila esker gaur gurekin izategatik Bilasuso jauregi honetan. Mila esker partidu politiketako ordezkariei eta baita zuri ere Josean mai ingurua moderatzeagatik. Ekitaldi honen helburua da gure gizarteak behar eta merezi duen eskola inklusibo lortzeko hartu behar diren neurriei buruz eztabaidatzea. Gaurko ekitaldi honek bide horretan lagunduko duelakoan gaude. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Disculpar, pero me está llamando mi madre. Bueno, esto es lo que tiene. Bueno, pues eso, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta tarde en el Palacio de Bilasuso, en esta jornada de la Escuela Inclusiva. Muchas gracias, como no, a las personas que han venido en representación de los respectivos partidos políticos. Ana Viñals, en representación del grupo del Partido Podemos, Iñaki Oyarzábal, en representación del Partido Popular, Jone Berriozábal, en representación del Partido Nacionalista Vasco, Belén Arrondo, en representación de Euskal Herria Bildu, Isabel Celá, en representación del Partido Socialista de Euskadi, y Gorka Maneiro, en representación de UPyD. Y, por supuesto, muchas gracias, Josean Bueno, por ofrecerte a realizar la moderación de esta mesa por un salario tan amplio como una camiseta de este estilo, de las de celebración de la Jaya de este año que vamos a celebrar, por cierto, en Hendaya el día 5 de junio. El objetivo de esta mesa es debatir sobre las medidas que permitan lograr el sistema educativo inclusivo que nuestra sociedad necesita, que nuestra sociedad merece y que nuestra sociedad reclama. Esperamos contribuir a este objetivo. Hoy en día parece que la sociedad está un poco desencantada con los grupos políticos, con los representantes políticos, y yo personalmente y como representante del movimiento social de las asociaciones de madres y padres de Euskal Herria, creo que debo decir que confiamos en vosotros, confiamos en vosotras y estamos seguros de que sois competentes para llevar a cabo la labor que os encomendamos. Entendemos que la idea de la democracia es la idea de debatir, la idea de compartir. Entendemos que en educación todas las ideas son igualmente respetables, pero no todas tienen los mismos efectos ni las mismas consecuencias. Por eso mismo esperamos que en este debate se puedan dibujar cuáles son las ideas que desde cada uno de vuestros grupos representáis y queréis defender. Mila esker. Bueno, arratsaldeon, besterik gabe ekingo diogu ekitaldiari, bai. Bi ohar hasteko ponenteen aurkezpena bukatzen denean, egongo da aukera galdera batzuk egiteko, antolatzaileek antolatu dute paperen bidez, beraz, paper batean bildu ahal izango dira galderak, idatziz jasoko dira galderak, eta gero galdera horiek mahaira pasako dira eta hemen egingo ditugu, bai? Orduan galderen bidezko parte hartzea amaieran izango da, eta paperen bidez. Se podrá, al final de las exposiciones de los ponentes, participar preguntando a los 6 representantes que tenemos aquí sobre las cuestiones que vayan saliendo, y la participación se realizará por medio de unos papeles que al efecto hay disponibles, y en esos papeles se podrá escribir la pregunta que se quiere hacer y desde la organización nos la pasarán a la mesa para que la hagamos. Un segundo aviso también, EIGE ha abierto un hashtag en Twitter con hashtag Escola Inclusivo, y también desde ahí se puede tomar parte
pues en la discusión, en las opiniones y en lo que consideréis adecuado. La mesa se organizará en torno a 3 preguntas fundamentales. Habrá 3 bloques de preguntas, ni plantearé cada una de las preguntas, ellos responderán a cada pregunta en un orden diferente, iré dando las palabras y después de un bloque seguirá otro, habrá un tercer bloque y al final habrá un tiempo para las preguntas. Beraz, 3 bloke horietan hasiko gara zuzenean, eta lehenengo blokeari hasiera emango diogu. Azken urteotan, irakaskuntzan gertatu izan da polarizazio efektu bat pobreziarekin eta ikasleen maila sozioekonomikoarekin lotuta. ISEK, hau da, indize sozioekonomiko bajuko ikasleak batez ere eskola publikoetan pilatu egin zaizkigu, gero eta gehiago, gero eta era nabarmenagoan, eta horregatik hainbat eskolen egoera ez da oso egokia, edo behintzat egitik ez da oso egokia ikusten integrazioaren aldetik. Errealitate horren aurrean eztabaida piztu da, eta gaien artean badago ikasleak onartzeko arauak eta auzitan jarri izan dituztenak, eta horretaz galdetuko diegu. Estos últimos años se ha producido una polarización social dentro del sistema escolar en el País Vasco, según los datos que van recogiendo distintos estudios e informes, y esta polarización por escuelas y por red pública y privada del alumnado, especialmente del alumnado en situación peor desde lo que indican los índices socioeconómico-culturales, ha provocado un debate que ha sido intenso en algunos momentos últimamente, y ante ello algunas propuestas se dirigen a cambiar el decreto de admisión de alumnos. Y por eso preguntamos, ¿qué importancia tiene para ustedes o para los partidos que representan esta situación? ¿Es necesario introducir cambios en el decreto de admisión del alumnado? ¿Qué medidas se plantearían en este asunto? ¿Y qué habría que hacer en aquellos centros en los cuales hay un altísimo índice de alumnado con índice sociocultural económico muy bajo? La pregunta es compleja y tienen cada uno 5 minutos para responder. Ánimo y a ver cómo lo hacéis. Yo sí que pediría que las respuestas sean concretas, directas, porque la pregunta también es concreta y directa. Bueno, eskerrik asko, lehenik eta behin arratsalde on eta eskerrak Igeri mahai inguru honetan parte hartzeko luzatu digun gonbidapenagatik. Printzipioz Joseanek esan bezala, nik ez daukat arazorik zuen galderak edo iradokizunak euskeraz erantzuteko, baina antza denez ez dago euskalduna den jente desente dago aretoan, eta horregatik gaztelaniaz arituko naiz. Bueno, como planteaba el moderador, desde luego estamos ante una situación compleja y delicada. No creo que haya nadie en esta sala, en la ciudad, que no entienda que estamos ante una situación compleja y delicada, pero yo, a diferencia de lo que se viene planteando en los últimos meses, no hablaría de un problema, sino de una realidad que tenemos y de un reto. Se han tomado muchas medidas en los últimos años, en la última década, para tratar de afrontar esta realidad, pero yo creo que todos nosotros podemos reconocer que no han sido suficientes para lograr un equilibrio efectivo y real entre redes y entre los distintos centros educativos, garantizando un mayor equilibrio, mayor interculturalidad y mayor diversidad, ¿no? En ese sentido, yo creo que los resultados, sobre todo en educación, no se ven de un día para otro, pero yo sí entiendo que poco a poco estamos obteniendo resultados positivos. Por eso no comparto esa visión catastrofista de la realidad, porque si miramos los datos del curso 2014-2015 y los comparamos con el 2015-2016, vemos que sigue habiendo una diferencia entre la escolarización entre la red pública y la red concertada, pero desde luego se ha disminuido por lo menos en 11 puntos, ¿no? Solo en un año. Por tanto, creo que hay que seguir dando pasos, pero
bueno, estamos en el buen camino. Sin duda, la inclusión y la atención a la diversidad estarán presentes en el programa del Partido Nacionalista Vasco, al hilo de lo que preguntaba el moderador. De hecho, ya están presentes en la actualidad, ¿no? El Gobierno vasco en los últimos años viene desarrollando el plan estratégico de atención a la diversidad y dentro de ese plan se han puesto en marcha diversas medidas, como el plan de atención educativa al alumnado inmigrante, el plan para la mejora de la escolarización del alumnado gitano, de las necesidades educativas especiales. Por tanto, ligados a esos planes, se han tomado y se han puesto en marcha diferentes programas específicos. Pero, desde luego, tenemos que seguir dando más pasos. Desde luego, no nos sentimos satisfechos. Sí que es verdad que podemos estar orgullosos como sociedad vasca de que el sistema educativo vasco es uno de los más inclusivos. Eso se puede ver en los resultados del ISEE-IB y también en análisis internacionales, pero no nos conformamos, no creemos que nos podemos conformar con eso, y por eso mismo se puso ya en su día en marcha el programa Hamaika Esku con diferentes medidas muy concretas para poder abordar a esta realidad. Por tanto, se han tomado determinadas medidas que veremos en los próximos meses, años, si surten efectos. Se ha hecho, por ejemplo, aquí en Vitoria-Gasteiz una nueva zonificación escolar. Se ha hecho que la utilización que hacen los centros de los 2 puntos de los consejos escolares tenga que ser público. Se está empezando a controlar de oficio o a instancia de parte de los posibles empadronamientos fraudulentos. Por tanto, hay que seguir dando pasos y, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos y proponemos, desde luego, valorar junto a la comunidad educativa, por ejemplo, la posibilidad de eliminar los 2 puntos que otorgan las OMR o revisar los criterios que tienen que seguir las comisiones de escolarización, unificar criterios y analizar, en su caso, todas las necesidades de recursos que haya. Por tanto, nosotros estamos totalmente abiertos a poder analizar la normativa vigente y poder dotar de nuevos recursos, pero vuelvo a decir que esas consecuencias no van a ser de un día para otro. Esto es un viaje bueno, bastante largo, ¿no?, el que vamos a tener que llevar a cabo. Bueno, pues mila esker, Jone, eta orain Belen Arrondok izango du hitza, EH Bilduko ordezkaria. Gure aldetik ere, arratsaldeon eta eskerrik asko Eigeri eta hemen zaudeten guztioi aukera hau emateagatik eta mahai inguru hau antolatzeagatik eta aukera emateagatik hitz egiteko hain garrantzitsua den gai baten inguruan, ez? Ni ez naiz, ez dugu denborarik luze aritzeko galdera bakoitzean, baina nik ere erderara joko dut, ez dago itzulpenik, eta beraz, ez dago beste aukera hundirik, ez? Evidentemente es una situación complicada y yo diría que es una situación que no nos gusta, por lo menos a nosotras y a nosotros, ¿no? Creemos que es verdad que nuestro sistema educativo ha avanzado en el camino de la inclusión educativa, fundamentalmente desde los centros escolares, pero que sin lugar a dudas creemos que queda mucho por hacer y sobre todo queda por hacer desde las políticas públicas que se desarrollan desde las instituciones. En cualquier caso, sí que quiero comentar que la diversidad, la inclusión, se debe de entender como una oportunidad, que en muchas ocasiones, al hablar de diversidad, parece que lo planteamos siempre como un problema. Y yo, por lo menos, diría que el problema viene cuando las cosas no se hacen bien y cuando no se toman las medidas necesarias para que esa diversidad sea una riqueza, ¿no? El desequilibrio que existe hoy entre centros y redes educativas es una realidad en la escolarización tanto del alumnado extranjero como del alumnado en situación socioeconómica desfavorecida. Y desde nuestro punto de vista es una realidad insostenible que lleva a tener que intervenir sin demora y sin que sea demasiado tarde. Algunos datos ya los conocemos todos y todas. Corroboran lo que estamos diciendo, corroboran esa preocupación que existe desde hace tiempo, tanto en la comunidad educativa como en los movimientos en el social y en el político, y nos parece que es momento de dar respuesta a ello, ¿no? Es una situación de desequilibrio entre redes educativas y entre centros, porque también hay que poner encima de la mesa que no todos los centros, ni de la concertada ni de la pública, están en la misma situación en relación a la inclusión y a la escolarización de alumnado extranjero.
Es una situación, como digo, grave que hay que tomar medidas. La primera medida que nosotras y nosotras creemos que hay que tomar es invertir en educación. No se puede empezar a hablar de medidas concretísimas sin teniendo en cuenta que tenemos unos presupuestos que año tras año están reduciéndose en educación. Si en los presupuestos de este año, los que están en este momento en marcha, hay 320 millones menos que en el 2009, difícilmente podremos ir avanzando hacia una educación más inclusiva. Por lo tanto, para nuestro grupo, la primera medida es que hay que invertir mucho más en educación, que tiene que ser verdaderamente una prioridad y que la crisis, la excusa de la crisis, no puede servir y que hay que acabar con la política de recortes. Luego hay todo un conjunto de medidas que no me voy a extender porque nosotras hemos recogido también en el Parlamento con propuestas concretas aquellas que se nos han presentado desde el colectivo de padres y madres, en este caso desde EIGE, desde Denon Escola, y que algunas de ellas han sido aprobadas ya en el propio Parlamento a ese respecto, ¿no? Nosotros compartimos que hay que modificar los criterios de admisión de alumnado en la matriculación, que hay que modificar el baremo, que los criterios tienen que ser más objetivos y que, bueno, que hay que darle una vuelta a todo eso. Pero también compartimos otras muchas cuestiones. La cuestión de los modelos lingüísticos en este momento es otro obstáculo para la inclusión educativa y, por lo tanto, también coincidimos que es necesario avanzar en una política lingüística diferente a la que existe en este momento, que segrega en vez de incluir al alumnado. Se necesitan mayores recursos para los centros que más necesitan y que mayor esfuerzo realizan en la integración y en la inclusión, sin lugar a dudas. Se necesita mayor corresponsabilidad por parte de los centros concertados y definir y hacer cumplir también cuáles son las condiciones de los conciertos educativos. Nosotros creemos que no son las únicas cuestiones a tener en cuenta. Hoy en día, en relación a los centros concertados, hay otro tema que habría que poner encima de la mesa, que es el de la religión. La religión sigue siendo un obstáculo y un impedimento para que un sector de nuestra sociedad actual pueda acceder a un tipo de centros también, y todo eso es necesario debatirlo y, sobre todo, tomar las medidas e intervenir en ello, ¿no? Yo, para acabar, diría que nuestro grupo lo que no quiere es una escuela para la gente de aquí y otra para los que vienen de fuera, no quiere una escuela para pobres y otra para los que no son tan pobres. Bueno, mila esker, eta orain hitza hartuko du Isabel Zela, PSOEko ordezkaria. Efectivamente, no queremos dos tipos de escuela, no queremos una educación a dos velocidades, no queremos una escuela al otro lado del muro. La educación es una herramienta de transformación social y una escuela no puede llevar una dinámica reproductora de desigualdades. Para eso no se necesita la educación. La educación y el sistema educativo es la mejor tarjeta de acreditación que puede tener una sociedad. Para preguntar por el nivel que pueda tener en civilización, en cultura una sociedad, no hace falta más que preguntar por cuál es la calidad de su sistema educativo. Y efectivamente, es verdad que es un viaje largo el tema del tratamiento de la diversidad. Yo creo que es el desafío de nuestro tiempo. Nosotros dejamos en el cajón, y lo dejo aquí para padres y madres, este plan estratégico de atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva que formulamos en el año 12 y que quizá está sirviendo también de base para desarrollo dentro del sistema educativo, donde especificábamos que el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo puede ser hasta de 6 tipos. Puede tener alumnado con necesidades educativas especiales, algún tipo de dependencia, alumnado con dificultades de aprendizaje, alumnado con altas capacidades intelectuales. Esta es una cuestión que generalmente se desconsidera, pero que está dentro de lo que significa la necesidad de atención específica, alumnado de incorporación tardía al sistema educativo, alumnado por condiciones personales o de historia escolar y alumnado en situación de desigualdad social. Nosotros tenemos que evitar, y es verdad que, como digo, el viaje es largo, pero hay que coger el autobús, y tenemos que evitar de cualquier forma que el ISEC, que el índice socioeconómico, sea directamente proporcional a los resultados escolares. No puede ser que el ISEC sea el mejor y el único predictor
de los resultados escolares. Por eso es preciso a tener una atención a la diversidad en la escuela. Y claro, nos enfrentamos a muchos problemas. Nos enfrentamos a un problema que ha sido recientemente denunciado por vosotros, por los padres y madres de la escuela pública, con razón y además con moderación. Quiero decir que en este sentido tenemos que tener mucho cuidado, porque tenemos una escuela pública de mucha calidad, con excelentes profesionales, que tiene un amplísimo margen de mejora, lo decía recientes informes, como el informe McKinsey, que afirmaba en el año 12 que el sistema educativo vasco era el que mayor capacidad de crecimiento tenía y que además tenía muchas posibilidades de acercarse y de igualarse al sistema finlandés. Es un sistema educativo muy específico, con especificidades, un sistema educativo bilingüe, un sistema educativo con varios componentes, dual, es decir, la red pública y la red concertada, y con otras especificidades. Pero tenemos el riesgo de ensimismarnos en la especificidad e incluso mecernos en un territorio de confort que nos aísla de todo el movimiento que están teniendo los sistemas educativos europeos e internacionales. Es decir, a este respecto, el mundo está trabajando en 8 competencias. Nosotros, cuando los centros educativos están empezando a trabajar en 8 competencias, no podemos meterles una docena de competencias o 14 competencias. Hemos de tratar de lo esencial. Y lo esencial es cómo desarrollar las destrezas necesarias en cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos dentro del sistema para que desarrollen al máximo sus capacidades, porque la educación es eso precisamente, es una herramienta poderosísima de igualdad, es efectivamente puerta a la economía, pero sobre todo es desarrollo de las competencias de las personas. Creemos en que la educación pública es la prioridad de cualquier administración educativa, no solo de esta debiera ser, sino de cualquiera, puesto que es la que cumple la obligación que tiene una administración, es una conquista del estado de bienestar, antes del estado de bienestar. En el viejo régimen, en el antiguo régimen, lo que había era que solo las clases pudientes se formaban, se educaban. ¿Con qué? Con las iniciativas privadas, de fundaciones, de órdenes religiosas. Pero cuando comienza el Estado moderno tiene que asumir las tareas tanto de la compensación en tarea educativa como en tarea sanitaria. Por lo tanto, es una conquista del estado de bienestar y tiene que estar en el centro del sistema. La escuela pública es el referente y el eje vertebrador del sistema. Por lo tanto, tiene que tener máxima calidad. Tenemos que trabajar en la calidad de la escuela pública, porque trabajando en la calidad de la escuela pública tendremos calidad para todo el sistema educativo, porque además la escuela pública es vertebradora de la ciudadanía. Precisamente por eso, porque acoge toda la pluralidad de origen, de religiones, de culturas, de sentidos de pertenencia. No sé si tengo más tiempo. Bueno, mila esker. Eta hitza emango diogu orduan Iñaki Oyarzabali, Partido Popularreko ordezkaria. Bueno, pues muchas gracias y buenas tardes a todos. Y desde nuestra posición, efectivamente, queremos compartir con todas vosotras y con todos vosotros también una preocupación. Por supuesto que yo creo que hay conceptos que todos compartimos, todos trabajamos desde nuestro punto de vista por una escuela inclusiva, integración, cohesión social, son objetivos compartidos. El reto de la calidad, la mejora de los resultados y una educación en valores para nuestras hijas y para nuestros hijos, yo creo que es algo que todos compartimos. A partir de ahí, efectivamente, podemos discrepar en las recetas que cada uno puede poner encima de la mesa. Nos trae aquí una preocupación específica en relación con la concentración de alumnado inmigrante y de alumnos con bajo ISEC, que es el índice que marca el nivel socioeconómico y cultural de las familias y que efectivamente afecta y está afectando, según los estudios, a su trayectoria escolar. Y a pesar de que se ha dicho que hemos ido mejorando, los propios datos que aportaba esta Federación de Madres y Padres, nos ponen de manifiesto que efectivamente en los últimos 4 años hemos ido a peor. Y en nuestra comunidad, pues efectivamente, hoy la escuela pública soporta mayor carga en relación con el alumnado inmigrante que la que soportaba hace 4 años. Y nosotros creemos que efectivamente eso requiere de un análisis más profundo. Pensamos que no se están haciendo las cosas bien y, por supuesto, que creemos que todos los partidos, desde luego el nuestro, va a incorporar al programa electoral también
este asunto como una de las prioridades a la hora de afrontar los nuevos retos de la escuela en el País Vasco. Hablando del sistema educativo sin tratar de fijar una raya o una frontera o una separación entre pública y privada, porque creemos que cuando abordamos los problemas del sistema educativo tenemos que abordarlos también desde un punto de vista de conjunto, sabiendo que no son los mismos problemas los que enfrenta la escuela pública que los que en este momento puede tener la concertada, pero que efectivamente iniciar una guerra de redes creo que no nos llevaría, nos enredaría y no nos permitiría avanzar. Nosotros creemos que es preciso revisar, como plantea esta federación, los procesos de admisión de alumnos y yo creo que es razonable asumir un estudio, una revisión de los baremos, de las puntuaciones. Tenemos dudas en relación a la supresión de los puntos a los que tienen baja renta, porque efectivamente eso puede tener otro tipo de consecuencias, porque se pretendía primar a aquellas familias con baja renta la elección de centro. Y nosotros tenemos que pensar que todo lo que hagamos tiene que salvaguardar un derecho fundamental, que es la libertad de elección de centro. Creemos que, entre otros, no solo tenemos que abordar el análisis, el proceso de admisión, sino tenemos que saber qué está haciendo la comisión de escolarización en cada uno de los territorios, en Álava, en Vizcaya y en Guipúzcoa, porque realmente una parte importante de los alumnos de la inmigración se incorporan una vez iniciado el curso, y lo que está haciendo esa comisión, esas comisiones territoriales de escolarización, que dependen del departamento, cuyo principal cometido, además de respetar esa opción, libre opción de las familias, hombre, tiene que ser buscar superar los desequilibrios, no acrecentarlos, ¿no? Y lo que hemos visto en estos últimos años es que esas comisiones lo que están haciendo es concentrar todavía más en determinados centros. Tenemos 62 centros en nuestra comunidad con más de un 20% de alumnado inmigrante. Una parte ya importante, yo creo que más de 20 centros con proporciones que llegan al 80%. En algunos centros ya casi prácticamente la totalidad de la matrícula es alumnado inmigrante. Luego, y si analizamos exactamente qué ha hecho la comisión de escolarización dependiendo del departamento, es seguir metiendo allí a alumnos que llegan una vez iniciado el curso, en vez de tratar de buscar un equilibrio con otros centros. Creemos que hay que abordar también una revisión del mapa escolar. Nosotros creemos que no hay que tener miedo a entrar en el tema de la zonificación. En nuestra opinión, tenemos que ir avanzando hacia la zona única, y como se estará acabando el tiempo, yo creo que hay que poner en marcha un plan específico en relación con esta cuestión, con medidas concretas. Creemos que las medidas que ha habido hasta ahora no han funcionado y tiene que ver con más recursos humanos y más recursos materiales. De esto sí, siempre se ha hablado, pero al final las partidas que se dedican a esto son ridículas en los presupuestos generales de educación. Nosotros creemos que los centros que asumen mayor compromiso con el alumnado inmigrante y con el alumnado con bajo ISEC tienen que tener más profesores de apoyo, más profesores de refuerzo lingüístico, tienen que tener más recursos para que esos alumnos puedan tener más actividades extraescolares, que puedan tener mejores medios a la hora de afrontar las nuevas tecnologías. Tenemos que convertir a esos centros en atractivos. No se trata de coger y decir, ahora nos traen sin cuidado la decisión de las familias, ahora los repartimos como si fuesen cabras. No, no. Oiga, tenemos que respetar también la opción, tenemos que reforzar los equipos docentes, darles estabilidad, y en esos centros donde hay mayores dificultades, aportar, en ese caso, reforzar el proyecto educativo, copiar exactamente. Seguramente tenemos alguna serie de referencias. Aquí en Vitoria hay alguna. El Ramón Bajo, por ejemplo. Oye, eso está funcionando. Oiga, pues habrá que aplicar también aquellas cosas que están funcionando. Pero eso significa mayores recursos humanos y materiales y dotar a esos centros de proyectos más atractivos. Vale. Bueno, orduan hau da Iñakiren ekarpena, eta orain hitza Gorka Marinuk izango du PIB partidukoa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí con todos vosotros para hablar de un tema tan importante como es la educación, ¿no? Que al fin y al cabo es la base de toda sociedad democrática, y ese asunto
del que todos deberíamos ocuparnos de manera prioritaria, ¿no? Especialmente en estos tiempos donde los debates políticos se dispersan sobre la nada y a veces se olvidan cuestiones esenciales, ¿no? Como es este de la educación y en concreto de la educación pública. Vaya por delante nuestra defensa de la educación pública, que pensamos que tiene una importancia esencial, nuestra apuesta especialmente por la educación pública, en valores, laica, gratuita y de calidad, y donde se garantice también, como no podía ser de otra manera, la libertad lingüística para que todos los niños y las niñas puedan elegir libremente el idioma donde o en el que quieran estudiar y aprender. Desde luego, la primera medida que deberíamos compartir todos es la importancia de la educación y la necesidad, como ya se ha dicho por parte de, creo, prácticamente todos los que han intervenido, o todos, la necesidad de invertir más y mejor en educación. En los últimos tiempos ha habido recortes sociales, más allá de que, evidentemente, ningún gobierno finalmente lo reconozca. Lo cierto es que hoy día se invierte menos en educación que hace algunos años, sobre todo porcentualmente respecto a lo que se destina a otras partidas presupuestarias. Defensa, por lo tanto, de la educación como instrumento más eficaz para avanzar hacia una igualdad real de oportunidades y para mejorar la sociedad en su conjunto. Compartimos la preocupación por la desproporcionada acumulación de alumno procedente de familias de bajo ISEC, de entre los que destaca el alumnado de origen extranjero en determinados centros públicos, tal y como en este documento se señala. Ha sido una preocupación de los diferentes departamentos del Gobierno vasco de los últimos tiempos. No se trata de trasladar ninguna visión catastrofista, como se decía inicialmente, pero sí que existen problemas que tienen que resolverse, que seguramente en algún caso tienen alguna dificultad, pero que en general muchas veces depende única y exclusivamente de que haya voluntad política para ocuparse realmente de esos problemas. En primer lugar, como decíamos antes, invirtiendo más en educación. Si es un tema lo suficientemente importante, por supuestísimo que sí. De hecho, es el más importante. La educación es el asunto esencial. Hay algunos datos también que yo quería señalar que me parecen interesantes y que son dignos de atender o tener en cuenta. Diferentes investigaciones han dejado patente que los resultados del aprendizaje guardan una correlación estadística con las condiciones sociales, económicas y culturales del alumnado, como también se ha dicho. Casi el 40% de la varianza de los resultados en algunas variables educativas se pueden predecir a través del ISEC, el índice socioeconómico y cultural. En Euskadi, el número de alumnos inmigrantes en enseñanzas del régimen general ronda los 33.000, de los cuales más del 75% cursa sus estudios en centros públicos. La evaluación de diagnóstico de 2013 reveló que en la educación primaria el 65% del alumnado inmigrante registraba un nivel bajo de ISEC frente al 23% registrado en el alumnado nativo. Y en la ESO, el 62,5% del alumnado inmigrante frente al 22,3% del alumnado nativo. Creo que son datos que nos señalan expresamente dónde tenemos que prestar una mayor atención, a qué debemos destinar especialmente los recursos públicos, atendiendo evidentemente a aquellas personas que están en peor situación y atendiendo también a esos centros que están en peor situación. ¿Cuáles son las medidas? Sobre todo estas que he señalado: invertir en educación, evitar la guetización de alumnos inmigrantes. La inmigración es muy positiva. Los inmigrantes nos aportan enormes cosas que tenemos que poner en valor. Esto es algo innegable y en estos tiempos debe decirse, ¿no? Pero la guetización no es positiva y frente a ella pues hay que implementar una serie de medidas. Garantizar los mecanismos que faciliten niveles adecuados de éxito escolar en todos los centros con bajo ISEC, independientemente de que estos sean centros públicos o concertados, más allá de que nosotros defendemos que la educación pública sea la base del sistema. Evitar que se concentren en algunos centros la mayoría del alumnado con bajo ISEC. Incrementar también, como se ha dicho, los recursos humanos, incrementar el número de profesores, mejorar también
la formación de los profesores, como no podía ser de otra manera, reducir el número de alumnos por aula y incrementar también los recursos materiales. Esto creo que es lo que debería hacerse y, bueno, seguramente pues, haya una mayoría de grupos que podamos compartir al menos algunas de estas cuestiones. Gracias. Mila esker. Eta lehenengo txanda amaitzeko, para terminar con la primera ronda, Ana Viñals, representante de Podemos. Bueno, lehengo eta behin eskerrik asko Eigeri mahai inguru honetan gonbidatzeagatik, naiz eta parlamentua oraindik ez egon, eta bueno, eskerrik asko zuei etortzeagatik ere bai. Decía que gracias a Eige por invitarnos a Podemos Euskadi a participar en esta mesa redonda sobre educación exclusiva, aunque todavía no estemos en el Parlamento Vasco. Creo que es una oportunidad para que conozcáis todos cuál es el posicionamiento de Podemos Euskadi en materia educativa y qué opinión tenemos en referente al modelo de escuela que queremos para Euskadi. Voy a empezar diciendo cuál es nuestro posicionamiento, porque es una oportunidad que tenemos para decir Podemos Euskadi qué piensa del modelo educativo que quiere para Euskadi. Claramente, pues Podemos Euskadi va a apostar por una educación pública, integral, laica, participativa e innovadora. Creo que son dos términos que no han salido del resto de mis compañeros, pero consideramos que tenemos que dar voz a los colectivos y a los protagonistas de la educación. Entonces, consideramos que una de las características de la educación que queremos para Euskadi es que también sea participada, que demos voz a todos esos protagonistas, a las AMPAs, a los docentes, al propio alumnado, que nos digan qué es lo que les preocupa. Innovadora porque todo va muy rápido, todo va cambiando y la escuela a veces sentimos que vamos como por detrás rezagado y cuesta y creemos que tiene que ser una escuela innovadora y que se adapte al nuevo contexto social. Aparte, en Podemos Euskadi entendemos que la educación es un servicio público y como tal pues es un deber inexcusable, por parte de los poderes públicos el garantizar una educación pública y de calidad a todas las personas. Dicho esto, ¿qué medidas concretas creemos que desde Podemos Euskadi hay que poner en marcha? Porque sí es cierto que el sistema educativo vasco pues goza de cierto prestigio, es cierto, pero es cierto también que existen sombras y prueba de ello pues son todas las quejas que se van recibiendo, prueba de ello es el toque de atención que nos ha pegado Eige. Entonces es cierto que se han hecho cosas bien, pero sigue habiendo sombras y hay que seguir avanzando. Entonces, yo creo que como una medida concreta y más en términos generales, Podemos Euskadi tiene como el papel de hacer un revulsivo, de menear un poquito este confort que hasta ahora ha vivido el sistema educativo, salir un poco del confort hasta ahora instalado y replantearnos las bases del sistema. Creo que ahora es el momento de meternos de lleno y cambiar, hacer un cambio profundo. Y en cuanto a medidas, claro, pero es un tema complejo, no se puede abordar así tan fácilmente. La educación, pues empiezas por el tema del desequilibrio entre redes y acabas en comedores escolares. O sea, hay que ir adoptando medidas concretas e ir avanzando poquito a poco. Yo tengo aquí anotadas 4. Decir también que acabamos de empezar el proceso de elaboración del programa electoral dentro de Podemos, vamos avanzando, trabajamos desde los círculos, son medidas que más o menos tenemos consensuadas, pero estamos iniciando en sí en qué queremos poner el hincapié. Entonces, lo primero, como medida paliativa, impedir la acumulación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Me parece bien lo que ha comentado también Isabel, que a veces nos centramos igual solo en la inmigración como necesidades que tienen necesidades específicas, y creo que es necesidades específicas de apoyo educativo que no solo tienen los inmigrantes, sino otros colectivos. Entonces, lo primero, impedir esa acumulación que se puede impedir. Y como segunda medida, ¿cómo? Cumpliendo la normativa de la gratuidad. Muchas veces igual nos enroscamos en que hay que hacer nuevas leyes y lo que hay que hacer es cumplir la ley. Y la ley nos dice que la educación tiene que ser gratuita. Entonces, por ejemplo, el sistema de cuotas de los concertados habría que revisarlo. Por otro lado, en el durante, pedir a los centros concertados un compromiso con la equidad. Sería simple, o sea, al margen de que se pueda ir haciendo este cambio en la normativa,
pues pedirles que se comprometan a que esta equidad, no pensemos que hay que repartir los inmigrantes por los centros, no estamos hablando de eso, es una riqueza compartida y debe de ser abordada de manera conjunta por las dos redes, tanto la pública como la privada, que a veces igual se vende como que son redes complementarias, pero es que la realidad nos muestra que al final estamos avanzando, se están instaurando políticas un tanto segregadoras. Y otra medida también importante y paliativa puede ser dotar de forma extraordinaria, en este mientras, a los centros con mayores dificultades de recursos humanos y económicos y que más están sufriendo este problema. Entonces, para resumir, creemos que el modelo de escuela vasca de Podemos Euskadi tiene que basarse en un modelo educativo equitativo, participativo e innovador. Salir de esta situación de confort en la que nos encontramos y pasar pues, un poco del dicho al hecho y que las leyes no se instauren por leyes de boletín oficial del Estado, sino que sean unas leyes más participativas. Bueno, vale, mila esker. Bueno, hemos acabado la primera ronda. Más o menos hemos respetado los tiempos. Voy a ser más rígido en la segunda ronda, un poquillo más, para poder llegar hasta el final del debate. Bigarren ronda honetan planteatuko dugu, Anak azken honetan planteatu dituen bi kontu, bai? Indarrean dauden legeek esaten dute bi gauza, besteak beste. Bata da, behar espezifikoak dituzten ikasleak eskolaratze orekatu eta egokia izan behar dutela. Badirudi hau ez dela betetzen ari. Eta bigarren gauza bat esaten dute, Anak planteatu du orain, kuotak kobratzea itundutako zentroetan debekatuta dagoela, ez dela posible, bai? Legez. Bi gai hauek konplexuak dira eta hoien inguruan galdera zehatza. Una pregunta directa y concreta sobre dos cuestiones. Uno, las leyes establecen que el alumnado con necesidades educativas especiales debe tener una escolarización equilibrada y adecuada. No parece ser que sea la solución. Y una segunda cuestión muy concreta sobre el cobro de cuotas a las familias en centros concertados, algo que estaría en principio fuera de lo establecido en las leyes, y frente a eso, ¿qué propuestas habría por parte de cada partido político? En esta segunda ronda lo haremos en un orden diferente, así lo hemos acordado al principio. Empezaremos desde aquel lado, desde Ana, desde vuestra izquierda, y iremos hablando así todos los participantes. Por tanto, Ana, comenta tu Bueno, pues un poquito lo acabo de comentar. Creo que una medida muy importante, dado que la ley dice que la educación debe ser gratuita, es acabar con el cobro de cuotas. Entonces, para acabar con ese cobro de cuotas, medidas concretas serían control y transparencia. Entonces, hay que revisar. Y no puede ser que esa revisión se haga tampoco de una manera muy burocrática, porque nos perdemos en papeleos, y llevar a cabo alguna metodología más simple, por así decirlo, más sencilla. Pero yo creo que un control para avanzar hacia una escuela inclusiva debería ser eliminar el cobro de las cuotas. Y doy un paso más, si aún tampoco se puede acabar con esa eliminación de cobro de cuotas, por lo menos hacer que la red concentrada se comprometa a que haya un equilibrio entre la red pública y la red concertada. No sé, podría ser como una medida así a priori que puede funcionar. Y poco más. Vale, eskerrik asko. Iñaki, zurea da hitza. Muy bien. Bueno, yo antes decía que los problemas de la pública no se resuelven yendo contra la concertada o castigando a la concertada. Yo creo que en educación soy más partidario de, en vez de tratar de ver cómo nos metemos con algunos centros, ver de qué manera incentivamos su compromiso. Yo creo que tenemos que saber que nuestra comunidad, la vasca, es la comunidad en la que mayor peso tiene la enseñanza concertada. Históricamente, el peso de la enseñanza religiosa, las ikastolas, es decir, eso son parte de nuestro propio tejido educativo. Y la mitad de las familias vascas, la mitad llevan a sus hijos o deciden que quieren para sus hijos
centros concertados. En algunos casos más de la mitad, porque es que tienen overbooking buena parte de ellos en periodos de prematrícula. Luego tenemos que asumir también la realidad. No se trata de decir, bueno, pues entonces vamos a apostar por la pública, cerramos la concertada y así que vengan todos a la pública. Oiga, no. Lo que tendremos que ver es cómo hacemos de la enseñanza pública, de la escuela pública, una escuela más atractiva. Y yo creo que hay que acometer una serie de problemas, pero efectivamente pasa en relación con las cuotas, para no extenderme sobre lo que hay que hacer en la pública, en relación con las cuotas. Es decir, las familias no tienen más obligaciones de pagar cuotas que aquellas que fija la ley. En los sitios donde se están cobrando cuotas para cuestiones que no forman parte de aquellos criterios que fija la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo y que se cumpla la ley. Pero efectivamente, alguno se me echará encima. Estamos hablando del 50% de los alumnos prácticamente en cada red, pero el 70% del gasto educativo se lo lleva la pública y solo el 30% se lo lleva la concertada. Muchos centros concertados están muy bien, pero hay muchos otros centros concertados que lo están pasando mal porque ellos te explican y te dan papeles que efectivamente los módulos de concierto efectivamente necesitan también ajustarse para cubrir los costes reales. Nosotros tenemos que decir, a mismas obligaciones, misma financiación. Si queremos que la concertada, y desde luego nosotros lo queremos, que se comprometa con la inmigración, que se comprometa con el alumno de bajo ISEC, que se comprometa con el planteamiento de atención a la diversidad de la mejor manera, tenemos que buscar también propuestas que puedan incentivar a aquellos centros que lo hacen, por ejemplo, estamos en Vitoria, oiga, en secundaria, en la ESO, Egivide tiene Egivide FP, pero tiene eso, casi un 25% de alumnado inmigrante, 25%. Están asumiendo un compromiso, es un centro concertado de la Iglesia. Oiga, están asumiendo un compromiso importante. Claro, y te dicen, oiga, pues por ese compromiso a nosotros no tenemos ninguna aportación, ningún programa, no accedemos a ningún programa que nos permita sacar adelante proyectos que refuercen ese compromiso. Oiga, pues tenemos que darles mayor apoyo también a esos centros para que lo puedan hacer. Y los centros de la pública que se comprometan, como decía antes, oiga, que sean prioritarios a la hora de entrar en todos los programas del Departamento de Innovación, que tienen que ser prioritarios esos centros. Pero yo creo que no se trata de castigar a la concertada, sino incentivar para que los centros concertados empiecen a asumir esos compromisos y potenciar a aquellos públicos que en este momento están soportando y están también asumiendo proyectos de inclusión, además con éxito. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Pienso y termino ya, de verdad, creo que tenemos que buscar posiciones que no enfrenten a las redes. O sea, la mitad de la gente matricula a los hijos en la enseñanza concertada. No tenemos una enseñanza concertada donde va la élite. No, tenemos una enseñanza concertada donde hay gente, familias con dificultades, las clases medias, oiga, y tenemos que asumir que no es que tengan las puertas cerradas, dicen es que las icastolas tienen la puerta cerrada a la inmigración. Pues sí, según los datos, las icastolas han cerrado las puertas a la inmigración en mucha mayor medida que los colegios religiosos, por ejemplo. Bueno, tendremos que ver exactamente cómo conseguimos que las icastolas no abran las puertas a la inmigración manu militari por decreto, sino que lo hagan porque desde el departamento se puede incentivar ese compromiso con la diversidad y con la inclusión. Bueno, orduan hitza emango digu Berriozabali. Bai, eskerrik asko. Bueno, nosotros creemos en el sistema educativo en su conjunto, en la asistencia de las distintas redes que se complementen entre sí, pero sobre todo creemos en el servicio educativo de calidad más allá de quién lo preste. Por tanto, creo que deberíamos de ser capaces todos juntos, todos los que estamos aquí representados, de acordar una ley vasca de educación para todo el sistema educativo, para el conjunto del sistema educativo vasco, en la que se hable de diversas cuestiones, pero entre otras también del tema de la financiación. Creo que debemos actuar con responsabilidad y deberíamos ser capaces de alcanzar un sistema de financiación acorde a la realidad de las distintas redes, ¿no? Desde luego, todas las familias tienen derecho a elegir el centro que quieren para sus hijos e hijas. Desde luego, también las familias que tienen niños o niñas con necesidades educativas especiales tienen derecho a elegir.
Y al hilo de la pregunta que planteaba, desde luego los centros concertados, al igual que pueden contar con la financiación de aulas en función del número de alumnos escolarizados, asimismo son financiados vía concierto a efectos de atender a la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Por tanto, el cálculo que se hace es del número de aulas a concertar, depende de la realidad de la prestación que se esté dando en cada momento, ¿no? Respecto al cobro de cuotas, yo creo que nadie pone en duda que la educación, con la ley en la mano, desde luego ha de ser gratuita. La educación obligatoria ha de ser gratuita y, desde luego, se establecen todos los instrumentos necesarios para garantizar ese derecho a la gratuidad. Ahora bien, la normativa prohíbe cobrar cuotas por lo que es la enseñanza en sí, en eso estamos todos de acuerdo, pero lo que no se prohíbe es que se puedan realizar determinados cobros por actividades complementarias o de servicios, por programas concretos que se desarrollen en determinados centros, por servicios diversos. Desde luego, yo estoy de acuerdo con Ana cuando dice que toda financiación pública, desde luego, requiere de unos mecanismos de control que garanticen el destino del dinero público, ¿no? Y yo creo que, conforme a la normativa, esos instrumentos existen. Desde luego, también los centros concertados tienen que presentar los balances, ¿no?, de justificación de sus gastos. De todas maneras, entiendo que si, a pesar de todo, se diesen casos concretos, en centros concretos de discriminación, porque realmente se pueda comprobar que se está cobrando una cuota por una educación obligatoria, desde luego creo que es un tema a denunciar ante la Administración educativa, en la que la Inspección Educativa debería de tomar parte, ¿no? Por tanto, creo que, desde luego, deberíamos de apostar todos en la próxima legislatura por tratar de elaborar una ley vasca de educación en la que también podamos abordar este tema de la financiación. Vale, eskerrik asko. Itza Belén Arrondo. Bai, eskerrik asko. Yo voy a volver a insistir, o voy a empezar por insistir, que me parece que uno de los problemas que tenemos en este momento fundamentales es la falta de financiación suficiente de la educación en este país. Y que ese tendría que ser el primer acuerdo al que tendríamos que llegar si queremos hacer frente a todo lo que estamos hablando y a todo lo que hoy no va a dar tiempo a hablar. Necesitamos también hablar y acordar, por lo menos, el sistema educativo que queremos y que necesitamos. Y creo que para eso se necesita que desde las instituciones se impulsen marcos adecuados, que tampoco se está haciendo en este momento, para poder avanzar en ese camino. Es evidente que, que hoy el cobro de cuotas es en algunos casos determinante y es un factor que desequilibra ese acceso a la escolarización por parte del alumnado. Pero no es el único factor. Yo antes he mencionado también algún otro, por ejemplo el de la religión, y creo que tampoco se nos puede olvidar. Son todos factores que hacen que no todos y todas, porque yo ahí discrepo de Iñaki, que no todos y todas tengan el mismo derecho a elegir. Unos y unas tienen derecho a elegir, otros y otras no tienen derecho a elegir en nuestro sistema educativo, solo tienen una posibilidad. Y yo creo que ese es otro tema que hay que decirlo con total crudeza y realidad. Nos planteáis en la pregunta si creemos que sería conveniente modificar el actual sistema de conciertos y la respuesta es que evidentemente sí, es necesario modificar y por lo menos debatir el actual sistema de conciertos. Nuestro grupo ha presentado en más de una ocasión y en relación a los presupuestos en el Parlamento preguntas parlamentarias en relación a estas cuestiones de la financiación de los distintos sistemas que hoy tenemos en la educación, ¿no? Es imposible saber hoy, por medio del sistema de conciertos, cuánto se está recibiendo en la red concertada. Tenemos un sistema mixto por un lado, módulos, por otro lado, de subvenciones, de ayudas, que hace absolutamente imposible saber. Yo no sé decir en este momento si es mucho, es poco, es al 100%, es al 90% o es al 70%. Hay algunas cosas más objetivables, pero otras no. Ya por sí solo sería necesario poner a debate este tema, pero no es el único. Por ejemplo, la normativa no se está cumpliendo ni a nivel de control, ni a nivel de las obligaciones que hay en función de recibir
un dinero público. Y yo creo que no solamente es en cuestión en relación a las cuotas, es en relación a la participación, al papel de los titulares de los centros, a cómo se contrata al personal que trabaja en los centros, y habría un largo etcétera. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que hablar, y no desde el punto de vista de castigar o favorecer a nadie, sino de hablar claramente del sistema educativo que necesitamos y queremos, y no seguir pasando, que pase el tiempo de una manera como se está haciendo. Y eso es lo que está haciendo desde nuestro punto de vista el Departamento de Educación. En este momento, aprovechando la LOMCE, ha vuelto a volver a sacar la convocatoria de conciertos educativos, ahora no para 4 años, sino para 6 años. ¿No? Aquí sí se aplica la LOMCE también, para 6 años, pero sin hablar de todo esto que hoy nos ha traído a esta mesa redonda y que más que nunca es necesario tal. No tengo tiempo, la gratuidad evidentemente es la base del sistema educativo, pero habría que hablar qué es lo que hay que financiar del sistema. Hoy por hoy, ni siquiera en aquello que se dice que es gratuito de verdad. Necesitaríamos un acuerdo también de qué es, cuando hablamos de gratuidad, qué es lo que hay que financiar en el sistema educativo. Vale, mila esker, ez. Bueno, Isabel. yo quería hablar de la escuela pública. Quería hablar de lo que nos había traído hasta aquí hoy, pero desde esta mañana el Grupo Popular, el señor Oyarzábal, está empeñado en que hablemos de la concertada también, Por lo tanto, yo realmente sabemos que tenemos un sistema dual con un reparto casi execuo, casi equitativo de un 50% pública, 50% concertada, o 51% pública, el resto concertada. Pero lo que es cierto es que no se puede decir que escolarizando la misma proporción de alumnado, la educación pública sea mucho más cara que la educación concertada. Eso es falso, como en fin, he tenido la oportunidad esta mañana de debatir. Es decir, aprovecho para decir que un menú servido en el Hospital de Basurto, perdónenme los que están escuchando porque voy a poner un ejemplo de Bilbao, es más caro, servido en el Hospital de Basurto a un enfermo en cama, es más caro que un menú servido en el Hotel Ercilla, por razones bien evidentes. Y eso quiere decir que obviamente la escolarización pública, el sistema educativo público, arrostra costes tales como aquellos, dar educación a los niños que están en hospitales, dar educación a los niños que están en casa enfermos, que no son pocos, para que tanto sean de pública como de concertada, todos los servicios del sistema, berritzegunes, inspección, etcétera, y además tiene que dar escolaridad y escolarización en todo tiempo, lugar y circunstancia. Y lo mismo tiene que dar educación en un centro educativo de 25 alumnos cuyo coste por alumno puede subir a 9.000 euros año, que en un centro de 1.000 alumnos cuyo coste educativo no llega a 4.000 euros año. Esto lo hace la pública, por lo tanto, claro, si lo que hace la concertada es sumar y dividir, pero claro, está trabajando con cantidades muy iguales, homologables, no puede después pretender que la comparación con la pública le salga un saldo justo. Por tanto, en fin, esto es algo más complicado. Pero yo creo que, hablando de la pública, la educación pública, la escuela pública tiene que ser competitiva. La escuela pública tiene que ser competitiva en términos de conocimiento, no en términos económicos, pero sí en términos de conocimiento. No estar esperando a medidas proteccionistas por parte de las administraciones, sino ser competitiva, y esto tiene mucho que hacer la administración pública, porque la escuela pública necesita equipos directivos estables, y en eso tiene que trabajar la administración educativa. Incorporamos hasta un 50% de equipos directivos estables. Tienen que crecer, no sé lo que han crecido. Profesorado estable, necesita evaluación, necesita metodologías y para ello necesita la formación de los profesionales. Pero, claro, si a las infraestructuras, a la formación de los profesorales, del profesorado, a las nuevas metodologías se le da un palo de gracia, es imposible que la escuela pública pueda prosperar. Y sobra atribuir los mismos derechos a quienes no comparten las mismas obligaciones. Por tanto, efectivamente, el otro día estábamos comentando y estábamos debatiendo en el Pleno
Algunos estábamos defendiendo un plan estratégico para la escuela pública. Es más, la escuela pública debería trabajar con planes estratégicos cuatrienales. Porque ¿qué es un plan estratégico? Oiga, un plan estratégico no es hacer de menos. Un plan estratégico en la pública no es hacer de menos ni discriminar a la concertada. Las empresas hacen planes estratégicos para su personal y eso no quiere decir que obvien otras funciones de la empresa, como puedan ser inversiones, etc. Un plan estratégico de la escuela pública que incorpore exactamente cuáles son las prioridades para los próximos 4 años y establezca el tiempo y los recursos. Esto es una cuestión fundamental, sí, perdón, y ya concluyo. Entonces, nuestro sistema educativo, concluyo con esto, tiene desajustes, tiene sobreofertas, tiene sobrecostes, producto, obviamente, de esas ofertas que en algunos lugares se hacen por triple turno. Es más importante que estemos en una identidad de diagnóstico, que lleguemos a acordar un diagnóstico para después hacer un desarrollo normativo y hacer también una atribución de recursos. Bueno, Ondo, recuerdo que la pregunta era sobre el tema de los mecanismos de control y sobre las cuotas que se establecen a la... Las cuotas, gratuidad de la enseñanza, legislación Bien. vigente, Y gratuidad Gorka, de la enseñanza. sí. Y legislación vigente. Gracias. Estás fuera de Gorka, tiempo, Maneiro. Isabel. No creía No que es me válida decía. la respuesta. Creía que me lo quería preguntar. Gorka. Sí. Bueno, a mí me ha dolido algún comentario que ha hecho algún compañero, ¿no? Cuando se pregunta en alto qué hacemos para que la escuela pública sea atractiva o sea más atractiva. No sé, me suena como a un cierto desprecio hacia la escuela pública y yo creo sinceramente que todos los padres que llevamos a nuestros hijos a la escuela pública lo hacemos porque pensamos sin ninguna duda que va a recibir una buena educación. Por supuesto que hay margen de mejora y de eso debatimos y hemos debatido y nosotros reclamamos mejoras, mayor inversión y mejor atención, pero creo que también hay que ponerla en valor y tratarla como se merece. Y algunas cosas ha apuntado interesantes Isabel en relación a qué es lo que se podría hacer para mejorar la escuela pública, pero hay que ponerla en valor. Al menos por nuestra parte no queremos castigar a nada ni a nadie, no queremos enfrentar a las redes, red concertada, red pública. Sí que nos parece razonable que los poderes públicos pues, se fijen especialmente en lo que significa la escuela pública, pero no lo hacemos en ningún caso para tratar de atacar o desprestigiar, mucho menos a lo que pueda ser la red concertada. Y en todo caso, y esto es cierto, lo importante es que los niños y las niñas, los jóvenes, reciban la mejor educación posible. Por ir entrando en materia, bueno, este primer párrafo que se nos plantea aquí es ciertamente curioso, ¿no? Porque digamos que reclama una serie de principios que nosotros consideramos justos en relación a lo que dice la ley y se nos pregunta pues, si estamos de acuerdo con ellos o por qué no se cumplen esos principios recogidos en la ley. Yo creo que esos principios recogidos en la ley son justos y tienen que cumplirse. Cuando se hace mención de lo que significa la calidad de la educación para todo el alumnado, la equidad que garantice la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa, ¿no? O cuando se hace referencia a la prohibición del cobro de cuotas a la hora de recibir las enseñanzas obligatorias, etcétera. Lo dice la ley, por lo tanto tiene que cumplirse la ley y además es justo que esos principios estén recogidos en la ley. ¿Consideran necesario el modificar el actual sistema de conciertos planteando que entre los conceptos a tener en cuenta a la hora de calcular la subvención a los centros privados concertados se incorpore como criterio el porcentaje de alumnado con necesidades específicas, etcétera? Sí, nosotros estamos de acuerdo, nos parece una propuesta razonable. ¿Creen también que sería necesario incorporar por parte de la Administración educativa mecanismos de control para garantizar que no se cobren cuotas a las familias? Sí, también estamos de acuerdo. ¿Y creen necesario incorporar un mecanismo de control que garantice que el alumnado pueda acceder a un centro concertado sin pagar cuota? Sí, también estamos de acuerdo. No podemos olvidar, por otro lado, cuáles son las peculiaridades del sistema educativo vasco, la gran cantidad de centros privados y que todos los centros de titularidad privada se encuentran acogidos al régimen de concertación. Pero, desde luego, lo que sí que tenemos claro es que los centros privados acogidos a este régimen tienen que cumplir todas las condiciones que cumplen
los centros públicos. Se ha dicho antes, mismas obligaciones y mismos derechos, por lo tanto tienen que cumplir todas las condiciones sin ningún tipo de excepción. Al fin y al cabo, reciben ingentes cantidades de dinero público, ¿no? Por lo tanto, lo lógico es exigirles una contraprestación en el sentido de cumplir las mismas obligaciones que cumplen pues, los centros públicos. Y, desde luego, incluye incorporar por parte de la Administración educativa mecanismos de control para garantizar que no se cobran cuotas a las familias, redistribuir los porcentajes de alumnado inmigrante entre centros públicos y concertados para evitar la creación de guetos dentro de la escuela, establecer entre los distintos centros criterios que garanticen la proporcionalidad en lo que se refiere a los alumnados con necesidades educativas específicas a los que estos centros atienden, de manera que haya un equilibrio entre los centros públicos y los concertados. Y apoyamos también la revisión del decreto del Gobierno vasco para mejorar las condiciones de acceso a la educación y garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad. Bien. Agradezco la claridad en la respuesta a las preguntas planteadas. Y vamos con la última ronda. La última ronda también plantea dos preguntas claras. Una es si creéis que el sistema público debe ser el eje vertebrador del sistema educativo. El sistema público debe ser el eje vertebrador del sistema educativo. Y dos, si la Administración debería garantizar a todo aquel que lo solicite, a todas las familias que lo soliciten, un puesto escolar en el tramo 018 al menos en todos los lugares. Y junto a esto, si no se deberían también concertar plazas privadas allí donde hay una oferta pública suficiente. En este último turno seguiremos un orden inverso, alderantzizkoa egingo dugu, hasiko gara representazio txikienetik handira eta horregatik Ana Podemosekoak izango du hitza hasieran. Bueno, pues claramente desde Podemos Euskadi sí creemos en la escuela pública vasca como un eje vertebrador del sistema educativo vasco. Sí que hablamos de superar los modelos lingüísticos hacia un modelo trilingüe con el euskera como eje vertebrador. En eso también hay bastante consenso. Y si estamos hablando de gratuidad de la enseñanza, hay que asegurar oferta pública suficiente para todas las personas que quieran escolarizar a sus hijos y a sus hijas en la escuela pública. Por tanto, hay que invertir recursos, claro que sí, recursos económicos en el caso de poder ofertar escuela pública. Y voy a poner el caso de las ciudades principales y el caso también de Bilbao, que es que hace falta más centros escolares que oferten educación pública y habrá que ampliar centros, crear nuevos, pero lo que no se puede dejar es que el nivel económico de la familia determine el que una familia pueda escolarizar o no a sus hijos en una u otra tipo de educación. Porque realmente detrás de todo este dilema entre escuela pública y escuela concertada, lo que hay es una desigualdad entre pobres y ricos. Y no podemos no podemos permitir que alguien, porque no tenga recursos económicos, no pueda acceder a un tipo de educación que igual quiere acceder. Por lo tanto, escuela pública de calidad, inclusiva, participativa, innovadora, y pasar del dicho al hecho y, sobre todo, medidas muy concretas para que se pueda ir avanzando en este camino. Vale, mila esker. Eta Gorka, UPyD ordezkaria. Sí, yo muy brevemente, tampoco se trata de repetir argumentos, ¿no? Sí a las dos preguntas, sobre todo en lo que se refiere a que la escuela pública debería ser el eje vertebrador del sistema educativo y que lo concertado debería ser subsidiario, estamos de acuerdo, y que efectivamente que la Administración educativa debería de garantizar la existencia de una plaza escolar pública para todas aquellas familias que lo soliciten entre los 18 y los 18 años en todos los pueblos y circunscripciones, al menos como objetivo alcanzar tan pronto como sea posible.
en relación a que no se debería de concertar aulas a los centros privados en aquellos lugares donde existan plazas públicas suficientes, creo que esto merece una reflexión, pero en principio nos parece razonable que así sea en un futuro, ¿no? En fin, sin, lógicamente, de coartar la libertad de nadie. Pero en todo caso, lo más importante creo que es que la escuela pública tiene que ser el eje vertebrador del sistema. Nos parece lo más razonable. Ondo, eskerrik asko. Iñaki Oyarzabal. Muy bien, pues nosotros por supuesto que creemos en la escuela pública y creemos que tiene que ser vertebradora del sistema, pero claro, cuando hablamos de lo que no es escuela pública y estamos hablando del 50%, pues no lo podemos considerar ni subsidiario ni algo a cerrar. Entonces yo creo que tenemos que ser realistas, porque yo creo que aquí hay un discurso contradictorio. Dice, sí, escuela pública y tal, se critica la concertada y dice, oiga, y aquí lo que hay que garantizar es la libertad, que nadie, por problemas económicos, no pueda llevar a su hijo a un centro concertado. Pongámoslos gratis del todo para que todavía pueda ir más gente. Oiga, no, mejoremos la escuela pública para que, independientemente de tu renta, haya más familias que quieran ir a la escuela pública. Y aunque tengas recursos económicos y tengas posibilidades económicas, quieras que tu hijo vaya a la escuela pública. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, decir, en mi opinión, oye, yo ya sé que aquí estamos en un acto organizado por las madres y padres de la escuela pública. Seguramente para hablar de la concertada a mí me gustaría que hubiese madres y padres de la concertada o algún representante de la concertada. Oye, yo podría quedar muy bien aquí, oye, solo pública y tal. Oiga, decir que los problemas de la pública se resuelven solo con dinero, con más recursos, es engañar a la gente. Oiga, yo creo que eso es tomarle el pelo a la gente. Yo creo que no solo se trata de recursos, que nosotros en todos los presupuestos, desde luego que pedimos más recursos. Oiga, Isabel Celaá ha sacado el tema de los menús. Joder. Oiga, hablando de menús, es que la Autoridad Vasca de la Competencia ha denunciado un fraude de más de 200 millones de euros en los comedores escolares. Oiga, más de 200 millones de euros que se van en sobreprecio por el sumidero. Oiga, fíjate las cosas que se pueden hacer con 200 millones de euros. Pero yo creo que cuando hablamos de por qué se elige, cuando se elige un centro, cuando una madre o un padre elige un centro educativo para sus hijos, ¿por qué lo hace? Pues diversos motivos, la cercanía a su domicilio, porque eso le va a permitir conciliar mejor, por el proyecto educativo, porque seguramente hay muchos inmigrantes que lo han hecho porque un compatriota suyo ha llevado allí a sus hijos y quieren que vaya al mismo y no quieren que su hijo sea un bicho raro y tienen esa percepción. Bueno, oiga, ¿y por qué lo hacen otros? Pues porque hay centros concertados que les ofrecen, que hacen una apuesta por el inglés y un modelo trilingüe que les resulta más atractivo. ¿Por qué hablar de tratar de hacer una escuela más atractiva es hablar de desprecio? Oiga, es que en general, independientemente de todas estas variables, las madres, los padres, cuando van a elegir un centro educativo, no dicen, no, yo pública, porque además en la pública yo soy de izquierdas, ateo y tengo que ir a la pública. Es como cuando tuve que ir a un debate, oiga, para ser homosexual yo no tengo ni que ser socialista ni que ser ateo. Puedo ser del PP y no me pasa nada, y soy homosexual. Oiga, para ir a la pública no hace falta ni ser de izquierdas, ni ser abertzale, ni le pasa nada. Nosotros queremos que la escuela pública sea una escuela que sea competitiva y que alcance los mejores resultados, para que cuando los padres y madres eligen entre un centro u otro, además de valorar las variables de cercanía, de proximidad, de lo que sea, de proyecto educativo del centro, y los hay atractivos en la pública y en la privada, oiga, pueda también valorar que en la pública su hijo va a alcanzar, en el centro que tiene cerca de su casa, o en el que está más lejos, si quiere irse más lejos, por eso habla de la zonificación, pues va a alcanzar los mejores resultados y que va a tener las mejores oportunidades. Eso es lo que tenemos que valorar. Eso, cuando hablaba de atractivo, oiga, hagamos una escuela pública, que, oiga, seguramente hacen falta más recursos, pero seguramente también con los recursos que tenemos, igual, no sé, optimizándolos, motivando a los profesores, estabilizando plantillas, poniendo en marcha proyectos educativos y fortaleciendo los proyectos de centro con la innovación. Oiga, copiando las cosas que se hacen bien en otros sitios, oiga, podemos mejorar. Porque pensar que los que hablan de mejorar la escuela pública la están tachando de que está peor, oiga, no hay más que ver las matrículas. Oiga, que queremos que la escuela pública sea aquella, no en las que van el que no puede ir a otro lado, no, el que independientemente de tu renta puedas ir a la escuela y quieras ir a la escuela pública. Y eso significa tienes que hacerla
competitiva, tienes que hacerla atractiva, despolitizarla. Que sea una escuela, la escuela pública, perdón, que sí, que sea una escuela... Sí, no, pero es que necesitamos que se perciba que es una escuela donde también se respeta el pluralismo, donde todos esos valores pueden ser unos valores compartidos. Nada más. Bueno, eskerrik asko Iñaki Oyarzabal, Isabel zela gogorazten dut, galdera zela era eskola publikoa izan behar duen ardatza eta zentzu horretan administrazioak bermatu behar duen 0–18 bitarteko eskolaratzea. Bai, ulertu dizut. Bueno, yo me alegro de que el señor Oyarzabal se apunte a mi carro, a que la escuela pública sea competitiva. Sí, ese es mi carro. Es decir, que la escuela pública tiene que ser competitiva en conocimiento, es mi carro. Por otro lado, que afirme que en fin, mire usted, todo el mundo sabe que el coste de lo público incorpora no solamente el contenido material, sino otros muchos servicios. Y la Autoridad Vasca de la Competencia de 200 millones no habla, pero bueno, esto lo dejo ahí como apunte. Mire, señor Oyarzabal, la escuela pública tiene que ser el eje vertebrador del sistema educativo, porque ocupa la centralidad. Pero eso no significa ninguna discriminación, ningún desaire a la educación concertada, absolutamente ninguno. Nosotros conocemos que el sistema educativo vasco tiene una especificidad, es dual, hace una oferta histórica desde la educación concertada muy valorada, y hay grandes profesionales en la educación concertada y también hay centros que incorporan muchísima diversidad, entre ellos no todos, y tenemos una escuela pública también de alta calidad, con grandes profesionales y que tiene algunos problemas que son los que estamos tratando hoy. Pero el que la educación pública sea eje vertebrador del sistema es porque tiene que ser el referente del sistema una educación pública, pero no solamente en el sistema educativo vasco, en cualquier sistema educativo, en cualquiera, porque si no, equivaldría a decir que la administración pública se desentiende de lo que es su servicio. Y la diferencia entre lo público y lo concertado, fíjese si es grande, no es la titularidad es simplemente una categoría jurídica, y no solo, sino que es la naturaleza. Lo privado, lo concertado puede estar o no estar y dejar de estar, y nadie le pedirá cuentas. Lo público tiene que estar dando el servicio. Con respecto a la pregunta que le veo al moderador nervioso del 018, le veo que me mira, a ver si no me contesta esto. Mire, a mí me parece que suscitar expectativas que luego no se realizan generalmente conduce a la frustración. Y he de decirles, creo que con algún conocimiento, incluso siendo modesta, que el sistema educativo vasco tiene desajustes importantes que hay que evaluar. Y que hay que liberar recursos, algunos recursos ociosos. Es decir, probablemente se requiera incorporar algunos otros recursos, pero hay recursos ociosos, de doble y hasta de triple oferta en algunos lugares. Que por lo tanto, ¿y por qué se produce esto? Oiga, pues porque aquí no estamos como en Andalucía, que un 90% es público y un 10% es concertado, con lo cual no hay ningún desajuste. Es decir, la oferta solo se realiza desde un tronco. Aquí no. Aquí se realizan las ofertas con la libertad de elección de centro que tienen las personas y a veces se realizan desde distintos centrales. Por lo tanto, se producen desajustes y hay recursos que hay que evaluar. Y por lo tanto, de ahí deberíamos de traer algunos recursos. Por lo tanto, en relación a la oferta 018, nosotros estamos incorporando en el programa y estamos defendiendo, desde luego, que la educación obligatoria debiera llevarse hasta los 18 años, es decir, 2 años más de educación obligatoria. Casi el sistema educativo vasco casi lo tiene, porque generalmente nuestros alumnos y alumnas están en el sistema educativo en un 85% hasta los 18 años. Pero pretender que se obtenga una plaza pública 018 en cualquier pueblo donde se exija, eso no es posible. Por lo tanto, yo creo que es muy importante conocer la realidad para saber que eso no sería posible, porque no sería posible darle educación 018 en un pueblo a un aula de 5 alumnos. No sería posible. Y además, los alumnos de 17 y 18 afortunadamente pueden desplazarse. Y yo quiero una escuela trilingüe y quiero una escuela bilingüe que incorpore el inglés o francés o alemán, pero una lengua extranjera, porque si no, no será competitiva. Y una escuela digital, porque si no, no será competitiva. Y hoy vivimos en un mundo abierto.
fin, globalizado, pero vamos a coger el lado bueno, no vamos a hacer como Stiglitz, que dice, on the wrong side of the globalization, no nos coloquemos en el lado equivocado de la globalización. Hay un lado bueno de la globalización, hay un lado bueno del mundo abierto, vamos a colocarnos en ese, pero pensemos que los jóvenes que estamos educando, nuestros niños y nuestras niñas, van a tener que salir al extranjero, seguramente, muchas veces por opción y otras por obligación, pero seguro que en su primera entrevista de trabajo le preguntan sobre estas dos cuestiones y la escuela tiene que prepararles. Bueno, mila esker, azken bitxandei emango diegu orain hasiera. Belen Arrondo. Ni saiatuko naiz erantzuten baita ere egindako galderei alde neurrian, ez? Gaur eta galdera honetan irakaskuntza, hezkuntza publikoari buruz galdetzen diguzue. Yo creo que hoy la escuela pública para nosotras y para nosotros es la que garantiza que todo el alumnado pueda acceder de alguna manera a la educación en todos los territorios, desde los pueblos a las ciudades. Es el instrumento indispensable para garantizar el derecho a la educación de todos y de todas, y también para asegurar la igualdad de oportunidades y como elemento fundamental de cohesión social. Creo que con esto he respondido un poco a la primera pregunta. ¿Tiene que ser la escuela pública el eje del sistema educativo vasco? Pues sí, creemos que la escuela pública tiene que ser el eje que vertebre de alguna manera el sistema educativo de este país. Una escuela pública de calidad. Y voy también a concretar, cuando hablo de calidad, de qué estoy hablando, de qué estamos hablando, ¿no? Yo he dicho que se necesitan recursos suficientes. Es evidente que no solo con recursos mejoran las cosas, pero recursos también son necesarios. Sin eso, pocas posibilidades de mejora. Con eso, un poquito más, una ayuda, por lo menos. Se necesitan en los centros y en la escuela pública profesorado y personal educativo estable, unos claustros mucho más estables, unas direcciones mucho más estables, unos proyectos educativos renovados, unas condiciones de trabajo que generen también ilusión y motivación y no estar año tras año con políticas de recortes. Se necesita impulsar una escuela con mayor participación y con mayor colaboración de todos los estamentos, ¿no? Junto con eso necesitamos una escuela de calidad que consiga que las dos lenguas oficiales de este país sean conocidas adecuadamente, cosa que hoy no se consigue, y que evidentemente, como no, se pueda acceder a una tercera y a una cuarta, si fuese posible, lengua más, pero partiendo del derecho de todos, porque también es inclusión social, el derecho de todo el alumnado a conocer los idiomas oficiales, en este caso el euskera, que es el que tiene peores condiciones, ¿no? Hay otra pregunta que es, nosotros creemos que todo aquel que demanda una plaza pública tiene derecho a que se le oferte una plaza pública. No tiene por qué ser quizá en el pueblo, tendrá que ser en el pueblo de al lado, pero tiene derecho. Lo que no se puede hacer es lo que se está haciendo últimamente, y es que como existen plazas concertadas, no se abren nuevas plazas públicas aunque haya demanda. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que eso es así. En cualquier caso, si no es así, no será así, yo creo que no hay que hacerlo, en cualquier caso. Y quiero dejar también, de alguna manera, claro, nosotros estamos hablando en este momento de lo que tiene que ser la escuela pública, pero desde EH Bildu defendemos, como sabéis todos y todas las que estamos aquí, un sistema educativo propio, sin imposiciones desde Madrid, como las que estamos viviendo, desde la LOMCE hasta el recurso de las becas últimamente, que tenga el sistema público como eje, como lo he comentado, de ese sistema, que responda a las necesidades y creemos que ha llegado también el momento de que en este territorio, en esta comunidad, se abra un debate serio y se debata la posibilidad de crear, de poder llegar a un acuerdo escolar amplio que posibilite avanzar en ese sistema educativo sin intromisiones desde Madrid, en el que la escuela pública, el sistema público, sea el eje de ese sistema.
Bale, mila esker eta azken hitzanda Jonerentzat. Eskerrik asko. Bueno, lehen esan bezala, gure ustez, titulartasunetik haratago eskaintzen den zerbitzua izan beharko genuke gogoan guztiok, ez? Para el Partido Nacionalista Vasco no deberíamos de poner el foco en qué es la red pública ni la concertada, sino en el alumno y en la alumna y en el servicio educativo que se les está ofreciendo, ¿no? Para mí lo fundamental es el concepto de servicio público de educación. Y el servicio público de educación aparece en la LOE, que tantas veces nos menciona Isabel en el Parlamento, y también en el decreto 21/2009. En ese decreto es cuando aparecen, además de los centros públicos, aparece el concepto de los centros privados concertados. Ese decreto lo puso en marcha Eusko Alkartasuna, ahora en EH Bildu, también lo mantuvo el Partido Socialista, y nosotros estamos de acuerdo. Creemos que lo hicieron bien, tanto Eusko Alkartasuna como el Partido Socialista, porque dotaba al sistema de una visión de conjunto. Se tenía en cuenta la complementariedad, se hablaba de una gestión eficaz de los recursos existentes. Y nosotros, desde luego, estamos en ese mismo planteamiento. Creemos que en el 2009 servía y que sigue sirviendo. ¿La escuela pública es un pilar fundamental? Pues sin ninguna duda, pero eso no debe excluir a otros posibles proyectos, ¿no? Y la escuela, el servicio educativo público, desde luego, es una prioridad. El presupuesto del Departamento de Educación asciende a 2.840 millones de euros. Y de esos 2.840 millones de euros, 2.610 millones de euros están destinados directamente a educación. Por tanto, recursos hay. Y aquí se ha hablado de los PRL, de que si faltan recursos. Bueno, es un ejemplo muy concreto, pero creo que tiene un impacto importante. A día de hoy nunca se ha negado ningún PRL a ningún centro que lo ha solicitado. Por tanto, creo que deberíamos de hablar con cierta responsabilidad cuando hablamos de estas cosas. Sí que considero que una vez garantizada la posibilidad de una plaza en la escuela pública, creo que todo el mundo tiene derecho, como decía, a tener una plaza en la escuela pública vasca, pero creo que una vez garantizado deberíamos también de reconocer la existencia de proyectos educativos diferentes y que haya familias que puedan optar por otros proyectos. Lo mencionaba en una intervención anterior, desde luego nosotros apostamos en el desarrollo de las competencias que entiendo que tenemos, en el desarrollo del autogobierno vasco, en seguir creando un modelo propio en base a una ley vasca de educación, y apostamos por un sistema educativo plurilingüe con el euskera como eje, de lo cual me alegro mucho de escuchar a Podemos ese mismo concepto y bueno, que tenga la vista puesta en ese sentido, ¿no? En un sistema plurilingüe con el euskera como eje. Inclusivo, innovador, diverso, cercano, participativo, con arraigo social y con un buen sistema de becas, porque un sistema de becas es fundamental si queremos apostar por un sistema educativo inclusivo. Y desde luego lo mencionaba Belén y desde luego a mí me preocupa profundamente los recursos del gobierno español en ese sentido, ¿no? Por tener un sistema de becas distinto a los que puede haber en otros lugares, que no entramos a valorar si son mejores o peores, pero nosotros consideramos que tenemos total derecho a construir un sistema de becas que tenga que ver con nuestro sistema. Creo que desde la complementariedad, desde la voluntad de acuerdo, podemos ser capaces todos de acordar una ley en la que todo el mundo, todos los ciudadanos nos podamos ver representados, todas las opciones puedan verse representadas. Vale, mila esker. Bueno, Imanolek pasatu dizkit galderak. Galdera askotxo daude, bai, zuek egindako galderak. Hay muchas preguntas planteadas por el público aquí presente. Yo creo que cuantas más preguntas podamos responder, mejor. Tenemos un tiempo límite, que es las 8 de la tarde, 8 arte egongo gara, orduan ordu erdia daukagu. Nahikotxu izan daiteke ja burua berotzeko 2 ordurekin. Nik eskatu egingo dizuet bakarrik, hori, ahalik eta zehatzen erantzuteko, ¿vale? Os agradezco a los 6 vuestra actitud y que habéis sido moderados y obedientes.
¿de acuerdo? Y creo que por eso no nos hemos alargado aún más. Y bueno, con ese agradecimiento os pido pues seguir en esa actitud con las preguntas que tengo. Voy a ir leyéndolas y de forma libre vosotros vais dando respuesta, me hacéis una seña y sí os pediría brevedad. Pregunta, ¿por qué nadie piensa que en sanidad debe tener hospitales concertados donde los que puedan pagar una cuota puedan tener atención y el resto vaya a Osakidetza? Yo he pretendido efectivamente utilizar el ejemplo de sanidad intencionadamente, quiero decir. Es decir, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan ustedes cuando hace unos años la gente decía es que como tengo que ir al médico del seguro, pues no sé yo si me va a acertar? Hoy no ocurre eso. Hoy la gente, al margen de su renta, va a la sanidad pública cuando tiene algo que considera serio. Y desde luego, desde Sanidad, desde el Departamento de Sanidad, no se considera que las clínicas concertadas sean el eje del servicio que tiene que atender prioritariamente. Lo mismo quiero que pase en educación, es decir, lo mismo exactamente, es decir, la primera obligación es la pública. Y la concertada, naturalmente, es complementaria en este país, ¿cómo no va a ser? Y la hemos atendido. Y atendemos el sistema educativo en su conjunto, pero el eje vertebrador es lo público. Nada más. Argi dagoela, todos los ciudadanos tenemos derecho a una asistencia sanitaria pública, como hablábamos hasta ahora, que todos los ciudadanos tienen derecho a optar por la enseñanza pública para sus hijos e hijas. Pero yo creo que Isabel lo ha dicho, en el ámbito de la salud se recurre al concierto para determinadas pruebas, determinados diagnósticos, pero a modo de complemento a la sanidad pública. Sí. Es un complemento más al servicio público de salud. Por tanto, no me parece que yo entiendo que hay que verlo en su conjunto. Es decir, tenemos a la mitad del sistema educativo vasco en la red pública, tenemos aproximadamente 52, 48, 50, 50, números arriba abajo, da lo mismo. No ocurre lo mismo en la sanidad pública, pero se concierta para determinados momentos para poder agilizar el servicio público. Eso. Pero estamos hablando de complementariedad en ambos casos. Lo que pasa es que el volumen en un caso y en otro es distinto. Yo sin más por añadir, bueno, insisto, en eje vertebrador público no hay duda, pero tanto en las políticas educativas como en las políticas sanitarias, creo que para que mejoren hay que escuchar también, porque a la gente hay que escuchar las quejas que existen para mejorar esas políticas. Entonces yo incluiría que para mejorar la calidad, tanto en el ámbito sanitario que ha salido ahora como en la educación, incluyamos un poco escuchar lo que nos dicen. Bueno, yo creo que es una comparación curiosa, pero realmente yo creo que esto de mandar a tu hijo a la escuela y tratar de educar y formar a la gente no es exactamente lo mismo que ir a que te curen un sarampión. Creo que hay una serie de principios que, digamos, tenemos que salvaguardar en la educación, que tienen que ver con la libertad de enseñanza y la libertad de elección, que efectivamente en sanidad yo creo que lo fundamental es que desde el sistema público, por supuesto, la sanidad desde el sistema público vertebre el sistema y garantice efectivamente el derecho a la sanidad universal. Y termino. ¿Por qué exactamente la sanidad concertada o privada es subsidiaria? Es que ha ido cayendo en los últimos 20 años. ¿Por qué? Se han ido cerrando, ¿eh? Es que aquí, que la LOMCE todavía no se ha puesto en marcha, la culpa no es de la LOMCE. Aquí, todos los que habéis gobernado, los socialistas, los nacionalistas, los que ahora están en Bildu, oye, estos son los que han gobernado. Y el peso de la concertada no ha bajado, o sea, que la culpa no será del PP, que no ha gobernado aquí. Oiga, entonces, yo lo que quiero decir es que ¿cómo consigues que los... Oye, yo estoy aquí haciendo un poco de abogado del diablo. Para quedar bien, podría hacer otra cosa. Para quedar bien también sé las cosas que hay que decir. Pero quiero decir,
Ya sé las cosas que tengo que decir para quedar bien, pero yo os creo que pediría hay que que os suscitar ciñeseis debate. a la pregunta. ¿Por qué se ha conseguido que se cierren centros concertados y privados en la sanidad y la gente prefiera, independientemente de su renta, y aunque se pueda pagar un médico y un hospital privado, ¿por qué se van a la pública? Pues porque la sanidad pública aquí le ofrece, y eso ya es Vox Populi, está asentado, ya ha calado, que le ofrece los mejores servicios, las mejores prestaciones, los mejores profesionales, los mejores equipos, las mejores atenciones. Eso es lo que tú tienes que conseguir que ocurra con la escuela pública. Competitivo. Lo que no puedes decir es pensar, a ver cómo le fastidio al de al lado, sin pensar que, oiga, que los responsables públicos, que los responsables de que la educación pública en nuestra comunidad, con competencias propias desde hace 30 años, los que habéis tenido responsabilidades, echéis la culpa a una ley que todavía no se ha aplicado, oiga, que es que ustedes vosotros sois los que habéis tenido la responsabilidad de hacer de la educación pública una educación mucho más pujante de lo que es hoy. Y la culpa Que os no es de una ciñeseis ley que todavía a no se ha responder aprobado. a las preguntas Entonces, quiero que decir se han formulado. Como se ha hablado de la LOMCE, no podía, de los males de la LOMCE ya hablaremos si se aplica, pero es que no se ha aplicado. Belén había pedido la palabra para responder. ¿Alguno de los que faltáis vais a responder en este tema? O... Discurso inicial de Isabel, básicamente. Vale, pues con Belén terminamos con esta pregunta y pasamos a la siguiente. En algunas cuestiones que se han dicho que puedo compartir, no voy a entrar en responderle a Iñaki Oyarzabal cuando su partido está privatizando todo lo privatizable en todos los lugares y en todos los sectores, pero en cualquier caso yo creo que la sanidad pública es de calidad y la escuela pública también es de calidad, pero en este país tenemos una situación que es diferente a otros lugares, no solamente del Estado, también de otros lugares de Europa. Por historia, por una parte, por trayectoria, por toda la época que muchas veces se nos olvida, aquí la enseñanza llamada religiosa ha tenido un peso que no ha tenido en otros lugares, y tenemos, como antes ha comentado también, otra realidad que es en relación al tema de la recuperación de la lengua, todo el movimiento de ikastolas, que supuso también en su momento que se generase otro marco de enseñanza en este país, ¿no? Eso lleva a tener en este momento una realidad en la que teóricamente los centros concertados tienen un peso mucho mayor que en cualquier otro lugar, y eso afecta a todo esto. Yo creo que sería un debate, lo que se plantea, interesante, pero en cualquier caso yo comparto la idea de que en este momento lo que fundamentalmente nos toca es poner los medios para ir mejorando el sistema educativo y en este caso la escuela pública, que es de lo que estamos hablando hoy fundamentalmente aquí, para que verdaderamente le demos la vuelta a una serie de cuestiones. Bueno, voy con la segunda pregunta del montoncillo que tengo aquí. Bigarren galdera orduan ekingo dut. Si actualmente los centros concertados de Gasteiz han cobrado y cobran dinero público para escolarizar a alumnos diversos y el 95% de los niños y niñas de origen extranjero de infantil y primaria están en Gasteiz en centros públicos, ¿deben los concertados devolver dinero al sistema? La pregunta es directa, responded lo más breve y claro que podáis. Yo lo de devolver, pues no sé eso cómo se podría articular, pero me repito a lo que hemos comentado antes. Sí que tiene que haber un control en el tema del sistema de cuotas, hay que mirar los criterios de admisión y si caminamos hacia una escuela inclusiva y gratuita para todo el mundo, no puede ser que ocurra eso y de hecho que sea la educación pública la que esté soportando una carga. Un programa de cobro por admitir inmigrantes, ¿eh? No creo que no cobran por eso. Luego, si efectivamente alguno ha cobrado por eso, tendrá que devolverlo si no ha cumplido. Pero yo, más que devuelva el dinero, oiga, no podríamos plantear de qué manera, como decía antes, incentivamos para que aquellos que asuman compromisos los puedan asumir efectivamente con garantías, para garantizar derechos, porque aquí lo que tenemos que garantizar es los derechos de las alumnas y los alumnos, para que efectivamente se puedan en esos centros se pueden apoyar a esos centros con profesores de refuerzo, de apoyo, de refuerzo lingüístico, con programas de innovación y con una mayor formación en el profesorado en atención a la diversidad. Yo creo que por la vía del incentivo y del compromiso, no de, oiga, que devuelvan el dinero y así que se queden como están. No, vamos a intentar
que asuman su cota parte de responsabilidad. Vamos a intentar que asuman su compromiso y vamos a incentivarlo. ¿Una otra respuesta? Jone, Gorka, Guztiok. Vale, todos. Entonces, vale, Jone. La pregunta partía de la... ¿Está bien? Vale. Partía de la base de que se están cobrando cuotas o hay cobros por el concepto de enseñanza. Si no he entendido mal la pregunta. No, la pregunta decía que si actualmente los centros concertados de Gasteiz van cobrando y cobran dinero público para escolarizar a alumnos diversos y el 95% de los niños de origen extranjero de infantil y primaria están en Gasteiz en centros públicos, ¿deben los concertados devolver dinero al sistema? Bueno, Entiendo que porque no están cumpliendo con la obligación que les correspondería. Bueno, yo vuelvo creo que era el primero de los bloques. Desde luego los centros concertados también deben acoger alumnos y alumnas, vamos a decir, culturalmente inmigrantes, porque la mayoría de ellos a día de hoy en Vitoria-Gasteiz han nacido en Vitoria-Gasteiz, por tanto creo que no deberíamos de hablar de inmigrantes, quizá culturalmente y en sus casas sí vivan una cultura diferente, pero creo que son gasteiztarras también, desde luego, y cualquier, bueno, antes hablábamos también del ISEC o extractos más bajos del ISEC, los centros concertados también tienen que acoger ese alumnado, en ese sentido ninguna duda. Por tanto, es cierto, a lo que volvíamos antes, es cierto que en estos momentos hay un desequilibrio, que ese desequilibrio se debe corregir, entre otras cuestiones, a través de las comisiones de escolarización. Pero yo creo que en ese sentido, creo que no es un concepto de dar dinero o devolver dinero, creo que aquí no estamos para dar dinero por tener alumnado inmigrante o no tenerlo. Creo que se da dinero a unos y a otros por dar un servicio educativo y en ese sentido creo que debemos avanzar para seguir financiando siempre y cuando se cumplan unos condicionantes, que es acoger a todo tipo de alumnos y alumnas en cualquier momento, siempre que esa sea su voluntad. La pregunta no era técnica, la pregunta era política, era retórica, era para que contestáramos que sí. Es decir, estoy de acuerdo con quien ha hecho la pregunta, sí. Es decir, si no se cumplen las mismas condiciones, lo normal es que reciba menos dinero público o que devuelva lo que ha recibido, ¿no? No es un problema, digamos, técnico. Es evidente lo que se quería preguntar. Entonces, la respuesta tiene que ser sí o no. En mi caso es sí. Gracias, Gorka, qué sintético. A mí sí me parece una pregunta muy pertinente, porque efectivamente la población de origen extranjero, que puede ser la de segunda generación también, la población de origen extranjero supone muchas veces, no solamente por la diferencia cultural, sino sobre todo por la diferencia lingüística, a veces no hablan las lenguas de la escuela, son bienvenida, es una riqueza cultural, pero es un esfuerzo adicional para la escuela y para los profesionales, un esfuerzo adicional importante. Por tanto, si ese esfuerzo adicional no se realiza, oiga, pues si no se realiza, no les ha costado. Y si no ha costado, pues entonces es que cuando hagamos ese desarrollo normativo para el cual necesitamos un diagnóstico acordado y no hacer las cosas así, como por generación espontánea, como la LOMCE o como Heziberri, por generación espontánea, digo que cuando tengamos un diagnóstico acordado, producto de una evaluación, de una sintomatología, de cómo está, entonces ciertamente habrá que hacer una revisión de la financiación. Y en esa revisión de la financiación, oiga, pues a lo mejor hay que establecer categorías. Estos centros educativos, y hay centros educativos en la concertada, que ciertamente escolarizan pluralidad de población de origen extranjero, categorías de distintas atenciones especiales, etcétera, que hay que tratarlos como si fueran de la educación pública. Pero hay otros que no hacen nada, absolutamente nada, nada, y los conocemos. Y por lo tanto, el que no hace nada y encima pone barreras selectivas, las barreras selectivas, oiga, están penadas por la ley. Es una infracción legislativa. Es decir, que no solamente es que esos centros no respeten y no satisfagan el objetivo más esencial de la educación, que es enseñar a convivir entre las distintas culturas,
sino que además, al hacerlo, infringen la ley. Y si se infringe la ley, es multa o es retirada de concierto. Pero hay por lo menos una multa. ¿Cómo? Perdona. Barreras selectivas identificadas como se han identificado esta vez, nadie ha denunciado. No, perdona, oye, no, sí, es muy fácil decir. Estos. Vamos a dejar el No, asunto esto es lo que ahí. hace entretenido, perdón, moderador. Queda una respuesta a esta pregunta y luego pasamos a la siguiente. Queda, creo, un cuarto de hora apenas y hay un montón de preguntas. Belén. Sí, voy a intentar ser también lo más resumida posible. Comparto algunas de las cosas que se han dicho, evidentemente, como en cualquier otra cuestión, aquel que no cumple con una de las condiciones por las que recibe un dinero público, pues no debe de recibir y tiene que devolver. Eso yo creo que no hay ninguna duda, ¿no? Yo creo que, en cualquier caso, aquí lo más importante es que nadie, ningún alumno, ninguna alumna debe quedar fuera de un centro escolar por el cobro de cuotas. Eso le corresponde controlar a la Administración y lo debe de controlar. Hay que dar a quien más necesita, evidentemente, y a quien tiene y a quien realiza más esfuerzo. Y eso es otra de las cuestiones que yo creo que hay que priorizar. No se puede dar café para todos. Y antes he dicho también que hay que modificar todo este sistema de conciertos, que hay que poner encima de la mesa todas estas cuestiones. Pero también quiero recordar, y sé que esto, pues bueno, que cuando estamos hablando de una red y otra, pues quizá puede chocar, pero no me gusta la autocomplacencia y creo que también en la escuela pública hay centros que no están escolarizando toda esa diversidad. Lo mismo que en la escuela concertada hay centros que sí la están escolarizando. Y esto también tenemos que ser sinceras y sinceros con esto. Esa es una realidad, y que tenemos que hablar de ella, tenemos que reflexionar y tenemos que darle una salida también. No es normal que haya dos centros públicos al lado, que uno esté escolarizando toda la diversidad mundial y el otro, pues prácticamente nada. Y eso también se da. Pero ojo, dicho esto, vuelvo a decir lo que he dicho antes. En relación a las redes educativas, el sobrepeso que lleva la pública en relación a la privada en el esfuerzo que realiza para la inclusión educativa sigue siendo, vamos, no tiene ni color. Bueno, es que recasco Agustí. Hoy la siguiente pregunta es fácil porque hay que responder sí o no. Entonces, os agradecería que la respuesta sea sí, no y un pequeño comentario o algo así, ¿no? Se aleja un poquito de lo que hemos estado aquí planteando, pero bueno, tal como me lo han dado, yo la reboto. ¿Es Heziberri el modelo de consenso, subrayado consenso, que necesita la Ley Vasca de Educación? Yo digo no. Iñaki dice no. No. No, o sea, El Parlamento no ha dicho eso, perdona que... No, que hemos En dicho el algunos caso- grupos. El Parlamento Bueno, ya no que ha dicho eso. no, le falta Maneiro, pero ya no tienes consenso. No, desde luego no tengo consenso, pero es que tomamos el Heziberri como si fuese un fin en sí mismo, un objetivo. El Heziberri no es un objetivo, sino un instrumento que tenía por fin una ley vasca de educación. Pero yo quisiera devolver la pregunta a la persona que está en la sala y que la ha planteado, ¿ha conocido esa persona alguna vez algún proceso participativo por parte de la Administración educativa, como ha sido por parte del Partido Socialista o de Euskal Kartasuna? No ha habido nunca un proceso participativo en el que se haya tenido en cuenta a todo el sistema educativo en su conjunto con el objetivo final de aprobar una ley vasca de educación. Pública vasca. Por favor. No, es del 93. Estamos hablando del conjunto del sistema, te vuelvo a repetir, que no te obsesiones. Al hilo de esta cuestión es a lo que yo me refería antes, que creo que independientemente las políticas que se diseñen tienen que ser participativas. En este mismo sentido iba yo. Bueno, pues queda establecido eso. Yo creo que el tema de comentar todo lo que supone Heziberri, todo el proceso de Heziberri, los currículums, la posible ley vasca de educación, yo creo que nos llevaría... Yo lo dejaría un poquito al margen
Bueno, quedan unas pocas preguntas. Esta es bastante general. Yo creo que la hemos respondido de una manera u otra, la habéis respondido desde aquí. A mi entender, escuela pública, privada o concertada no es el tema. La pregunta es cómo dar los medios para conseguir la mayor calidad tanto en unos centros como otros en vez de recortar en educación. Yo creo que todos habéis dado algunas pistas de por dónde podría ir. Si no tenéis nada que comentar, pues tiraría con la siguiente. ¿Qué medidas estaríais dispuestos a aplicar? Y yo, si se preguntan qué medidas estarías dispuesto a aplicar, cuando se comprueba que un centro escolar tiene prácticas de segregación del alumnado, no admitiendo o desviando alumnos o alumnas de diferente problemática, es decir, cuando un centro se quita de encima o obstaculiza la entrada o de alumnos con determinada problemática. Al hilo de esto, recuerdo que hace poco aquí en Gasteiz hubo una experiencia en la cual se demostró que efectivamente había centros que ponían obstáculos ciertos y reales a la matriculación de un alumno porque la madre que llevaba la propuesta de matriculación era claramente de procedencia magrebí. Es un testimonio que y que por lo menos aquí en Vitoria en las redes sociales sí fue bastante comentado. Si tenéis algo que comentar, ¿qué medidas estaríais dispuestos a aplicar en estos casos? Se trató de una experiencia. Yo he tratado de saber, hablando con esa mujer en varias ocasiones, cuál fue su periplo por los centros educativos de Vitoria-Gasteiz, para conocer, ¿no?, realmente cuál había sido su planteamiento, cuáles habían sido las respuestas que había recibido. Incluso le animé a que denunciase ante la Administración educativa con nombres y apellidos a las personas de los centros o a los propios centros, al parecer todos ellos concertados, que habían rechazado su acceso. Ella en ningún momento quiso poner a disposición de la Administración educativa cuáles eran esos centros. Yo creo que es una pena que esta experiencia haya finalizado como eso, como una experiencia, porque creo que si la Administración educativa tuviese constancia en casos concretos, a familias concretas, con niños y niñas concretos que han acudido en un proceso de matrícula a determinado centro de Vitoria-Gasteiz, de Euskadi, me da lo mismo de dónde, y que se han encontrado con una discriminación tal, creo que debe actuar la inspección educativa. Yo, bueno, tampoco creo que se solucione el problema animando a denunciar. Creo que la gente ve que muchas veces con eso no sirve. Creo que, teniendo en cuenta que los colegios públicos son los centros con mayores dificultades de recursos humanos, tanto económicos, creo como una medida paliativa sería dotar de recursos extraordinarios en el durante, porque ya sabemos que los cambios que suponen, los cambios más profundos suponen de tiempo, un proceso participativo supone mucho tiempo, pero en el mientras y en el durante, que es el día a día de la gente, yo creo que antes que animarles a denunciar, que no está de más, pero para evitar que esos casos concretos al final manchen, pues habría que darles soluciones más concretas. Yo pienso que, al contrario que tú, creo que hay que animar a denunciar. Creo que no se pueden no se pueden admitir, en este caso, que determinados centros se reserven el derecho de admisión. Tenemos que garantizar el derecho de todas las personas a elegir el centro educativo. Siempre ha sido difícil denunciar en este tema y en casi todos los temas. La gente no quiere proyección pública, las familias no quieren ser señaladas, no quieren que su hijo tenga problemas tal y que se haga famoso porque ocurre un caso. Hemos vivido muchas denuncias también en su momento de familias que denunciaban ser discriminadas por motivos lingüísticos a la hora de pedir matricularse en un centro educativo en relación con un modelo o con otro. Nosotros creemos que en esto hay que tratar de fomentar que se denuncie y actuar contra esos centros de manera decidida.
Bueno, se ha puesto encima de la mesa un caso, ¿no?, que conocemos todos y todas, porque además también tuvimos oportunidad de que esa persona viniese al Parlamento y de escucharla, ¿no? En cualquier caso, las personas que conocemos un poco el sistema educativo desde hace muchos años sabemos que esas cosas pasan, han pasado y si no se toman medidas seguirán pasando. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Creo que decir que esas personas, y en concreto en este caso cuando son de origen extranjero, que hay que animarles a denunciar, bueno, a mí me encantaría que denunciasen, pero creo que no es el camino. Creo que bastante tienen con lo que tienen, y creo que lo explicaba bastante bien en concreto esta madre, ¿no? Yo quiero poner encima de la mesa dos cuestiones que también las habéis planteado desde IGE y que también está en una resolución aprobada en el Parlamento, en relación a que medidas que podrían ayudar a que estas cuestiones no se diesen es, por ejemplo, el que existiese la Oficina Única de Matriculación o que, por ejemplo, en las comisiones de escolarización también participaseis las familias y los representantes de los trabajadores y trabajadoras del sector y del profesorado, ¿no? Creo que sería una manera de impedir que estas cuestiones se diesen centro a centro. Sería una cosa más pública, más objetiva, más real y podría impedir estas situaciones. Yo mismo. Bueno, no sé si la pregunta, no recuerdo si era genérica o si se refería a un caso concreto o si hemos relacionado. ¿Qué medidas estarías dispuesto a aplicar cuando se comprueba que un centro escolar tiene prácticas de segregación? Exactamente, pero bueno, se ha puesto un ejemplo concreto. Vamos, aquí el tema es que el hecho es gravísimo, es decir, es una segregación por motivos de raza, ¿no? Es un atentado a los derechos humanos y yo creo que ningún grupo político, ni siquiera el que está en manos del gobierno, tiene que tratar de hacer comentarios, ¿no?, como tratando de poner en duda a la persona que ha padecido esa situación. En principio hay que creerle, nadie se inventa esas cosas. ¿Qué medidas? Pues no sé exactamente qué medidas concretas, pero desde luego es un hecho gravísimo. Claro, llama la atención, ¿no?, que un centro educativo actúe de ese modo. ¿Cuál es la solución? Pues sanciones y todo lo que se quiera, pero sobre todo educación. Educación y educación, que al fin y al cabo eso es lo que estamos debatiendo. Bien. Isabel. En los años 90, con la LOCSE, en los años 90, el sistema educativo vasco, es decir, educación, retiró el concierto a un centro privado concertado de Durango, porque se negaba a escolarizar a un niño seropositivo. No sé si lo recordáis. Es tan fuerte la retirada de concierto, porque no olvidemos, fíjate si hay que respeto a la concertada, que un concierto afecta al convenio que tiene el centro con las familias, que la LOE de 2006 introduce otras medidas cautelares, además de la retirada del concierto por falta muy grave, introduce multas por falta grave. Y falta grave es discriminación, como hemos dicho, por razones de origen, raza, nacimiento, sexo, orientación sexual, otra condición personal. Este es un caso claro de discriminación grave y, por tanto, bueno, pues tendremos que estar atentos, sobre todo teniendo en cuenta las cuestiones que están pasando con con el asunto que estamos tratando hoy. Y, por lo tanto, hay que tener en cuenta que la ley, la disposición adicional de la LOE, la legislación que no ha cambiado la LOMCE, la legislación que no ha cambiado la LOMCE, afecta a estas sanciones graves con multas de igual o doble de los fondos que reclama el centro educativo. Bueno. Y hay que aplicarlo. Bueno, hau geratzen dira pare bat galdera, baina ja ez dugu denborarik. Orduan hemen amaiera emango diogu ekitaldiari, mila esker etorri zareten guztioi, eta imaginatzen dut eztabaida hau zabalik geratzen dela beste askotan ere bueltatzeko gaiaren inguruan. Bueno, espero que este debate haya sido positivo y nos haya aportado a todos algo para irnos aclarando y pensando sobre estos temas. Muchas gracias a todos los ponentes que han venido, gracias a IGE por la organización y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por venir.